quedarme solo en el nivel de valoración a partir de los criterios de evaluación, sino tengo que ver en qué nivel de desarrollo se encuentra el estudiante. Porque en este caso, cuando estoy hablando de conclusiones descriptivas, me estoy refiriendo a una evaluación del aprendizaje. Es decir, aquí estoy haciendo un corte al periodo de evaluación formativa que todos los días y todo el año lo estamos desplegando, y estoy más bien iniciando una evaluación del aprendizaje para establecer un nivel de logro del desarrollo de la competencia de parte de los estudiantes. Veamos entonces. Respecto a las conclusiones descriptivas, la 094 nos dice que es el juicio del docente basado en evidencia de aprendizaje, donde señala avances, dificultades, recomendaciones. Y entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo cuando elaboro, cuando construyo, cuando redacto mi conclusión descriptiva? Que me estoy refiriendo a logros, me estoy refiriendo a avances, me estoy refiriendo a recomendaciones. Si estuviera, nos dice también la 048, nos dice, en todos los casos las conclusiones descriptivas deben incluir recomendaciones personalizadas orientadas al desarrollo de cada competencia. Eso es interesante porque entonces el maestro o la maestra va a hacer un ejercicio de poder, pues, desplegar qué orientaciones, qué sugerencias le da al estudiante para que el estudiante pueda ir mejorando en su proceso de aprendizaje, ¿no? Sigamos, por favor. Vamos a analizar entonces evidencias, pero para eso yo necesito un instrumento de evaluación. ¿Por qué? Porque voy a hacer evaluación del aprendizaje. Necesito yo establecer un nivel de logro en el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Nuevamente, vayamos a una unidad reciclando, cuidamos nuestra salud y el medio ambiente, tercer grado de secundaria, ciclo 7, el área de ciencias sociales, la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Las capacidades de esta competencia gestiona el espacio y el ambiente son tres. Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente, y genera acciones para conservar el ambiente local y global, ¿no? Esas son mis capacidades y entonces tengo que ver reflejados mis criterios de evaluación. ¿Qué dicen mis criterios de evaluación? Dice, reflexiona sobre las situaciones de vulnerabilidad en su comunidad, reconociendo la importancia de su rol en su prevención. Otro criterio dice, utiliza fuentes de información sobre situaciones de vulnerabilidad, identificando casos de la realidad en su comunidad. Y por último, propone acciones responsables y sostenibles para prevenir problemas de vulnerabilidad en su contexto. Entonces yo ya tengo mi unidad, tengo la competencia, las capacidades, los criterios de evaluación, y voy acá simplemente a hacer un pequeño match para ver si es que mis criterios de evaluación responden o no responden a los aspectos del estándar, ¿no? Entonces, como verán aquí, el estándar me dice que el estudiante tiene que proponer alternativas y promover sostenibilidad. Se congeló. Gracias. Gracias, gracias. Dejo de compartir y nuevamente retorno. ¿Ya? Gracias. Regreso un ratito porque me dicen que se había congelado. ¿Ya? Estoy aquí, vamos a hacer análisis de evidencia y es esa la competencia que voy a trabajar, ¿no? Entonces, pero sigo, creo, sin moverme. Me avisan si es que esta vez ha cambiado porque ya estoy presentando. Ajá, ya está. Gracias, gracias, muy amable. Ahora sí. Entonces, tengo la competencia, tengo las capacidades, tengo los criterios de evaluación y ahora voy a mirar cómo esos criterios de evaluación provienen del estándar. Sí, porque como yo les decía, tengo que tomar como referente central para elaborar los criterios de evaluación el estándar de aprendizaje. Y entonces yo, por ejemplo, en el estándar de aprendizaje encuentro algunos aspectos que me dicen que tienen que proponer alternativas para promover la sostenibilidad del ambiente, la mitigación, adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos. Y entonces yo tengo un criterio de evaluación que dice propone acciones responsables y sostenibles para prevenir problemas de vulnerabilidad en su contexto. Es decir, el estándar me está dando elementos clave para poder yo formular mi criterio de evaluación y la situación significativa está complementando alguna condición
para que ese criterio de evaluación funcione, ¿no? Después también el estándar me dice que explica las diferentes formas en las que se organiza el espacio geográfico y el ambiente como resultado de decisiones. Y aquí estoy pidiendo que reflexione sobre la importancia de su rol en su prevención, ¿no? ¿De qué? Reflexión sobre las situaciones de vulnerabilidad en su comunidad, reconociendo la importancia de su rol en su prevención. Y por último, me dice que utiliza fuentes de información y herramientas digitales, y acá estoy señalando que utiliza fuentes de información sobre situaciones de vulnerabilidad, identificando casos de la realidad en su comunidad. Tengo entonces tres criterios de evaluación, están enganchados, están articulados con el estándar de aprendizaje, y acá tengo mis evidencias de aprendizaje, ¿no? Evidencias de aprendizaje que tienen diversos niveles de complejidad, diversos niveles de logro, eso es interesante. Siempre en las aulas vamos a tener diversidad de respuestas de los estudiantes. Un estudiante, por ejemplo, que desde mi punto de vista considero ha comprendido la consigna, comprende los criterios de evaluación y ha utilizado algunos recursos, algunas fuentes de tipo cartográfica para identificar situaciones de vulnerabilidad en su comunidad. Los ha utilizado. También el estudiante está analizando interrelaciones, ¿no? Que se están dando entre las personas y el espacio natural o el espacio social, pero a la vez también está proponiendo alternativas. Pero también tenemos otras evidencias que están seguro trabajadas con la buena intención del estudiante, pero que no reflejan un nivel de desarrollo de la competencia. ¿Cómo sé yo en qué nivel de logro, en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra el estudiante cuando ya voy a hacer una evaluación del aprendizaje a ese producto, a esa actuación compleja? Para eso necesito necesariamente un instrumento de evaluación. Y en este caso voy a utilizar una rúbrica analítica. Como ustedes saben, la rúbrica analítica tiene una característica muy interesante, que cada uno de las categorías o criterios que se ha propuesto va a progresar por separado. Cada uno de ellos progresa por separado. No estamos hablando de una rúbrica holística, sino de una rúbrica analítica que me permite ver cada uno de los aspectos que está progresando. Un segundo elemento de una rúbrica analítica es que el criterio que va a progresar debe representar la intencionalidad de lo que quiero evaluar. En este caso, mi intencionalidad: valorar, evaluar, calificar, establecer un nivel de logro de la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Por ende, lo que yo tendría que hacer es que mis criterios que van a progresar son mis capacidades. Entonces, van a ver ustedes que aquí, en esta parte, en esta columna uno, que es la columna generadora, estoy colocando las capacidades de la competencia gestiona. Y en la columna de logrado, estoy trasladando aquí un copia y pega de los criterios de evaluación que me he propuesto aquí. Criterios de evaluación es lo que yo quiero lograr. Yo quiero que el estudiante en una producción, en una actuación compleja, movilice todas sus capacidades para responder a ese producto complejo que le estoy pidiendo yo, a esa actuación compleja que le estoy solicitando yo. Entonces, estos criterios de evaluación me van a establecer el nivel logrado, y por ende en mi rúbrica el nivel logrado se podría decir que ya está casi elaborado porque mis criterios me están ayudando ahí. Luego, por supuesto, hay una progresión hacia el nivel destacado y se baja el nivel de complejidad hacia proceso y también hacia inicio, ¿no? Pero este es el nivel que yo aspiro a lograr con mis estudiantes cuando movilicen de manera articulada todas sus capacidades para responder a ese producto, a esa actuación compleja que le hemos solicitado. Y acá está la evidencia, miren. Pero lamentablemente el estudiante no logra comprender lo que le estamos solicitando. Es cierto que sí identifica situaciones de vulnerabilidad en su comunidad, sí identifica situaciones de vulnerabilidad en su comunidad, pero ese está en el nivel de inicio. También es cierto que identifica la fuente escaso de vulnerabilidad, sí, porque ha leído la fuente y justo la fuente está hablando de los sismos, ¿no? Pero se ha quedado ahí. Por lo tanto, solamente identifica información y estaría en inicio. Es cierto que presenta un listado de acciones de prevención de riesgos,
Sí, hay acciones que lo plantea, ¿no? Que plantea el estudiante y que pues se podría asumir que ahí están las acciones de prevención que propone, pero que no son necesariamente originariamente suyos. Entonces, ¿cómo yo establezco ese nivel de logro? Porque justamente tengo una rúbrica. ¿Qué hago yo entonces cuando tengo una rúbrica? Frente a la evidencia de aprendizaje, voy a ver si el estudiante en esa evidencia, disculpen la reiteración, que el estudiante analizó diversas fuentes de información cartográfica e identificó zonas de vulnerabilidad en su comunidad. No lo hizo. Posiblemente sí acudió a una información de la fuente inicial, pero ahí está. Es todo a donde llegó su nivel de complejidad. Pudiese, por ejemplo, para muchos maestros y maestras, parecer interesante, muy llamativo, lleno de colores y de vida, este producto, esta actuación del estudiante. Pero ojo, que no nos engañe eso. Lo que nosotros no necesitamos son colores, ¿no? Nosotros necesitamos que responda a esos criterios de evaluación que ahora son los descriptores de nuestra rúbrica analítica. En este caso, este estudiante se ubicaría, ¿no? En el nivel de logro en inicio, porque solo ha llegado a niveles de identificación de situaciones, identificación de casos y a presentar un listado de acciones de prevención de riesgo. Entonces, eso es lo que ha llegado el estudiante y ahora yo le voy a brindar una conclusión descriptiva. Área de ciencias sociales, competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, el nivel de logro que ha obtenido el estudiante C, y le digo, Edwin identifica algunos aspectos que se refieren a la relación entre los elementos naturales y sociales. Presenta dificultades al establecer su rol en dicho proceso, asimismo el uso de fuentes para la comprensión del espacio geográfico y el ambiente es limitado. Se sugiere involucrar a Edwin con el análisis de fuentes de información geográfica y ambiental, población, producción, planos, mapas, croquis, para mejorar su dominio en el manejo de fuentes y pueda asumir un rol en los procesos del espacio y el ambiente que los rodea. Entonces, ¿qué he construido yo aquí? Una conclusión descriptiva. ¿Lo he construido de la nada? No, no. Lo que dice en inicio, he generado, logró Edwin, porque algo logra siempre el estudiante. Y acá está justamente qué es lo que ha logrado. Pequeños elementos, pero lo logra, ¿no? Eso mismo estoy señalando que dificultades todavía tiene y que está en proceso de comprensión. Pero a la vez le sugiero lo que tiene que hacer Edwin para ir mejorando. ¿De dónde provienen estas sugerencias? Del nivel logrado. De aquí proviene. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo una rúbrica analítica bien redactada, bien elaborada, en el marco de los criterios de evaluación que me he propuesto, no debería estar pensando cómo redacto mi conclusión descriptiva. No, ya en la rúbrica está establecida esa idea, esa mirada de qué es lo que ha hecho el estudiante, qué es lo que ha logrado el estudiante, y desde ahí yo puedo redactar, elaborar la conclusión descriptiva de mis estudiantes, uno por uno de aquellos que tienen C, si estamos hablando de secundaria, y de aquellos que hemos tenido el nivel de logro B o C en nivel primario, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede cuando la evidencia de aprendizaje no responde a la complejidad de la competencia? Ese es un problema. Como les decía, lo que me he encontrado en toda esta ruta, este trabajo que hemos hecho con las diferentes regiones del país, es que no tenemos evidencias complejas y que más bien estamos respondiendo a evidencias de aprendizaje de menor complejidad. Pero esas evidencias queremos calificar. Y entonces ahí hay un problema. Miremos una, ¿ya? Nuevamente me ubico en ciencias sociales, en la competencia de construir interpretaciones históricas. Ahí está sus tres capacidades: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. El criterio de evaluación es contrasta diversas fuentes históricas, explica los cambios y permanencias, sustenta una postura crítica ante el problema histórico. Y entonces ahí tengo ya los elementos clave para yo pasar al análisis de la evidencia y establecer un nivel de logro en la competencia. Todavía me falta uno, que es el instrumento, pero ya tengo los elementos clave. Y el producto es un esquema, ¿no?
Aquí tengo entonces mi rúbrica analítica. Nuevamente, como es analítica, cada uno, ¿no?, de los criterios o categorías va a progresar por separado, no depende uno del otro. Eso es lo importante, eso es lo interesante de una rúbrica analítica. Y acá está la evidencia, miren. Le he pedido un esquema, ¿recuerdan ustedes? La pregunta es si en un esquema, que es lo que le he solicitado al estudiante, el estudiante puede contrastar información. En un esquema el estudiante puede explicar cambios y permanencias, y si en un esquema el estudiante puede sustentar una postura crítica. Entonces, ahí veo yo la dificultad. Muchas veces pedimos productos que no nos ayudan, productos que no ayudan al proceso mismo del aprendizaje. Y entonces ahí tenemos pues dificultades, ¿no? Pero ya lo ha solicitado la maestra, el maestro, el esquema. Y acá está el esquema que ha elaborado el estudiante, ¿no? De alguna manera tiene relación con lo que le hemos pedido, sí, pero todos ellos se encuentran en el nivel de inicio. Por supuesto, porque no han construido otros elementos. Este es un producto posiblemente de proceso. Y entonces eso hace que tengamos que repensar respecto a la evidencia. ¿Qué sería si utilizo este producto parcial de proceso, lo utilizo para valorar el nivel de logro y la competencia del estudiante? Que el estudiante se ubicaría en inicio. A diferencia del anterior ejercicio, donde el producto sí movilizaba las capacidades que se habían solicitado para esa competencia, que están relacionadas a la competencia, en este caso más bien el producto no permite analizar. Pero supongamos que yo igual lo analizo, igual lo valoro, el estudiante se ubicaría en el nivel de inicio, en el nivel de inicio, en el nivel de inicio. La rúbrica analítica lo tiene de ubicar ahí porque no hay otra manera. No ha logrado otros procesos. Y tengo mi conclusión descriptiva, ¿no? Ciencias sociales, construir interpretaciones históricas, el estudiante tiene C. Nancy logra identificar las características y condiciones de un proceso histórico, pero tiene dificultades para contrastar información y explicar dichos procesos. De igual manera, identifica algunos cambios y o permanencias, pero tiene dificultades para explicarlos y sustentar su trabajo en fuentes históricas y asumir una postura sobre el proceso histórico analizado. Se sugiere contrastar diferentes fuentes históricas y la comprensión de categorías históricas como es el cambio, permanencias, para presentar la fundamentación de su posición argumental. Entonces, como verán en ambas conclusiones, estoy mirando la rúbrica, lo que ha logrado en este caso Nancy, y también estoy utilizando el nivel de logrado para poder establecer una recomendación. Entonces, la idea es que mi conclusión descriptiva debe responder a la evidencia de aprendizaje, una evidencia compleja, y al instrumento de evaluación. Yo creo, y eso lo he recomendado muchísimas veces, que los directores de las instituciones educativas deberían solicitar a los docentes que presentan a un estudiante con nivel de logro C cuál es la evidencia compleja del estudiante con el cual se ha llegado a una valoración de nivel de logro C. No digo que es el único medio de valorar, porque también el proceso es importante, pero sí sería interesante que el docente presente la evidencia compleja que ha elaborado el estudiante y por el cual se le ha dado un nivel de logro C, y también la evidencia de mejor nivel de logro del estudiante, y por el cual posiblemente ese estudiante en la misma aula ha obtenido un nivel de logro A o AD. Entonces, para eso nos permitiría a nosotros tener un baúl de recursos muy interesante que luego en marzo lo podemos analizar para ir planteando cómo planificamos respondiendo a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, a los intereses de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Muy bien, hemos visto entonces dos procesos, de esto me lo voy a saltar, ¿ya? Algunas reflexiones, ¿ya? En realidad los resultados obtenidos por los estudiantes son responsabilidad solo de ellos. Puede haber una gran dispersión de aprendizaje según una misma aula. ¿Qué responsabilidad tiene el docente en la comprensión de la competencia y los criterios de evaluación? ¿El producto solicitado es pertinente para el nivel de complejidad de la competencia? Pregúntense.
Pregúntense siempre que estén solicitando un producto, si ese producto permite o no permite analizar, valorar, establecer un nivel de logro de desarrollo de la competencia. Es un producto complejo en el cual se va a haber movilizado todas las capacidades de la competencia. Perfecto, sigamos adelante. Pero no, no es un producto complejo, es un producto muy pequeño, de una fracción, de un fragmento de la competencia. Entonces hay que repensar más y plantear qué queremos que el estudiante logre o desarrolle. Muy bien, seguimos ahora más bien en primaria, igual, tengo la competencia escribe, la capacidad de cuál texto, organiza y desarrolla las ideas, utiliza convención del lenguaje, reflexiona y evalúa la forma. Ahí el producto es una infografía. Aquí está nuevamente cómo es que vinculamos algunos aspectos del estándar con los criterios de evaluación, ¿no? Los criterios de evaluación entonces están estrechamente relacionados con aspectos del estándar y se complementan con la situación significativa. Esos elementos son muy importantes de tenerlo en cuenta, por favor. Y aquí estoy estableciendo de que no me vaya a olvidar de que todos mis criterios responden por lo menos a una de las capacidades. Y aquí está mi rúbrica, ¿no? Nuevamente una rúbrica para valorar el trabajo de los estudiantes. Y acá está la evidencia. Evidencia uno, evidencia 2, evidencia 3. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que todos requerimos? Requerimos de evidencias complejas, requerimos de criterios de evaluación, necesitamos instrumentos de evaluación que nos ayuden a establecer el nivel de logro y desarrollo de la competencia del estudiante. Y entonces analizo las evidencias, las analizo, las contrasto y establezco yo una conclusión definitiva. Como vemos aquí, el estudiante lamentablemente no puede diferenciar, no puede establecer entre lo que es una causa y una consecuencia. Ninguna de las dos. En realidad lo que hace son recomendaciones. Tampoco presenta gráficos que estén relacionados. ¿Por qué? Es interesante cómo sus gráficos están relacionados sí con las causas, pero no con el texto. Entonces todavía ahí este estudiante está en un proceso de tránsito, pero en todos los aspectos se ubica en inicio, se ubica en inicio, se ubica en inicio. No puedo ver un último criterio que tiene que ver con si revisó su infografía para identificar si existen contradicciones o reiteraciones innecesarias, los corrige, incorpora mejoras. No puedo ver eso necesariamente, pero por lo que se ve de la evidencia misma, es que el estudiante solo presentó el trabajo, no hubo una retroalimentación y tampoco hubo la incorporación o correcciones de algunas mejoras que pudiese haberse hecho el trabajo, solamente lo concluyó y lo presentó, ¿no? Entonces, esos elementos me llevan hacia dónde se ubica el estudiante en el nivel de logro de desarrollo de la competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna, ¿no? Se estaría ubicando en inicio. La infografía, ¿no? Se refiere a las causas y consecuencias de la contaminación ambiental, presenta gráficos y textos y utiliza la mayúscula y la coma. Es decir, logra estos descriptores de inicio, pero no se ubica en el nivel logrado, tampoco en el nivel en proceso, ¿no? Entonces, el estudiante, a partir de la evidencia, del análisis que estamos haciendo desde los descriptores de la rúbrica, lo ubicamos en un nivel de logro C. Y igual, le hacemos una conclusión descriptiva, redactamos una conclusión descriptiva y decimos, Pedro realiza todos los esfuerzos para elaborar sus textos. Tiene dificultades en diferenciar categorías como causas y consecuencias. Si bien elabora gráficos relacionados al aspecto que quiere tratar, el relacionamiento y articulación de las ideas que presenta es débil. Presenta dificultades para el uso adecuado de los recursos ortográficos y gramaticales. Se sugiere seguir trabajando con Pedro la identificación de estructuras textuales, la planificación, organización y redacción de textos. Entonces, mi conclusión descriptiva responde a aquellos elementos que me ha proporcionado la rúbrica y al análisis de esa evidencia de aprendizaje compleja que está mirando, pues, este, la competencia, ¿no? Muy bien, yo les agradezco mucho por la paciencia
De repente hay algunas preguntas, algunos comentarios, con mucho gusto. Ahora quedo